Mi nuera me humilló llamándome campesina. Al día siguiente, supo que yo era dueña de las tierras de café de 12 millones de pesos. El veneno de sus palabras aún me arde en el pecho como brasas encendidas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Guadalupe Morales. Tengo 64 años y vivo en las montañas de Chiapas, en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal de las Casas. Mis manos están ásperas, manchadas por décadas de trabajar la tierra bajo el sol implacable. Mis uñas cortas guardan la historia de cada grano de café que he cosechado desde que era niña. Mi rebozo de lana lleva el aroma dulce del café tostado, mezclado con el incienso de la iglesia del pueblo y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Cada madrugada me levanto a las 4, cuando las montañas aún están envueltas en una neblina plateada que parece bendecir mis cafetales. Preparo mi café negro en una olla de barro que heredé de mi madre, y mientras el vapor se alza en espirales perezosas, observo por la ventana de mi cocina las hileras perfectas de plantas que mi padre plantó hace más de 40 años. Esas plantas son mi herencia, mi tesoro, mi secreto mejor guardado. Pero ese domingo de marzo, nada de esto importaba en la mesa elegante de la casa de los Serrano en Guadalajara. Había viajado 5 horas en autobús, con mi única maleta de cuero gastado y un Tupperware lleno del mole poblano que había preparado desde las 3 de la madrugada. Mis mejores ropas, una blusa bordada a mano por las artesanas del pueblo y una falda de algodón que había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, me hacían sentir presentable, digna de conocer por fin a la familia de mi nuera Lucía. Mi hijo Alonso llevaba 3 años casado con ella. 3 años en los que yo había enviado dinero religiosamente cada mes para ayudarles con la renta de su departamento en Polanco, para el pago de su coche, para las cenas en restaurantes que costaban más que mi mercado de toda la semana. 3 años soñando con el día en que me invitarían a formar parte de su nueva vida, de su familia moderna y elegante. Cuando llegué a la casa de los Serrano, mi corazón latía como el de una quinceañera en su primera cita. Era una residencia imponente en las lomas, con jardines perfectamente podados y una fuente en la entrada que cantaba con el agua cristalina. Los coches estacionados en el amplio garage valían más que todas mis cosechas juntas de los últimos 5 años. Lucía me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus labios pintados de rojo brillante se movían formando palabras de cortesía, pero su mirada me recorría de arriba a abajo como si estuviera evaluando mercancía defectuosa en el mercado. «¡Suegrita! ¡Qué bueno que llegaste!», me dijo, pero no me abrazó. Solo tocó ligeramente mi hombro, como si temiera ensuciarse. La mesa del comedor parecía salida de una revista. Manteles de lino blanco, copas de cristal que brillaban bajo la luz de una lámpara de araña, platos de porcelana tan finos que temí tocarlos con mis manos trabajadoras. Los padres de Lucía, sus hermanos, sus tías, todos vestidos con esa elegancia casual que solo da el dinero que nunca ha faltado, me observaban con curiosidad, como si fuera una pieza de museo que hubieran traído para entretenimiento. Saqué mi Tupperware con timidez, casi disculpándome por la humildad del recipiente. «Traje mole poblano», murmuré. Lo hice como me enseñó mi abuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después, la madre de Lucía, una mujer delgada con collar de perlas que valía más que mi casa, sonrió con condescendencia. «¡Qué detalle tan auténtico!», dijo, y sus palabras sonaron como una bofetada envuelta en terciopelo. Pero lo peor vino cuando nos sentamos a comer. Mientras yo trataba de no derramar nada en el mantel inmaculado, mientras cortaba mi carne con el cuidado de quien sabe que una mancha puede arruinar algo muy caro, Lucía levantó su copa de vino y dijo, con una sonrisa que helaba la sangre, «Miren todos. ¿No les parece adorable? Alonso trajo a su mamá campesina, una auténtica mujer del campo. Es como tener un pedacito de folclore mexicano en nuestra mesa». Las risas que siguieron fueron como cuchillos enterrándose en mi pecho. Una de sus tías, una mujer con la cara estirada por cirugías,
añadió entre carcajadas. Sí, qué pintoresco. Es como esas películas de Pedro Infante, ¿verdad? Solo le falta el rebozo y las trenzas. Mi hijo Alonso, mi niño al que había criado con tanto amor, al que había dado todo lo que tenía y más, se rió también. Se rió de mí. Sus ojos evitaron los míos mientras levantaba su copa en un brindis que me excluyó por completo. Sentí que el mole se me convertía en ceniza en la boca. El aire de la habitación se volvió espeso, difícil de respirar. Mis manos temblaron levemente mientras depositaba el tenedor en el plato, haciendo un pequeño ruido metálico que pareció resonar en toda la mesa como una campana funeraria. Sonreí. Sonreí porque era lo único que sabía hacer cuando el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sonreí como había aprendido a hacer durante años de viudez. Años de soledad, años de dar sin recibir. Pero por dentro, algo se quebró para siempre. El resto de la comida transcurrió en una neblina de humillación. Cada comentario sobre sus viajes a Europa, cada anécdota sobre restaurantes exclusivos, cada mención de sus vinos importados, se sentía como una puñalada dirigida directamente a mi corazón de campesina. Yo asentía, sonreía, hasta llegué a reírme en los momentos apropiados, como una actriz interpretando el papel de la suegra tonta y complaciente. Cuando finalmente me despedí, Lucía me abrazó por primera vez en todo el día, pero fue un abrazo frío, calculado, el tipo de abrazo que se da a los extraños por cortesía. Gracias por venir, suegrita. Fue muy educativo conocerte mejor. En el autobús de regreso a Chiapas, mientras las luces de Guadalajara se desvanecían en la distancia, permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas arrugadas. No lloraba solo por la humillación. Lloraba por los años de sacrificio que aparentemente no habían significado nada. Lloraba por el hijo que había perdido en algún momento del camino, transformado en un extraño que se avergonzaba de sus raíces. Lloraba por la mujer que había sido yo alguna vez, antes de convertirme en el chiste de una mesa elegante en las lomas. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sospechaba mientras se burlaban de la campesina auténtica, era que yo, Isabel Guadalupe Morales, poseía algo que todos sus lujos jamás podrían comprar. La tierra que pisaban mis pies descalzos valía más de 12 millones de pesos. Al día siguiente de regreso en San Cristóbal, mientras preparaba mi café matutino en la misma olla de barro de siempre, no podía quitarme de la cabeza las risas de esa mesa. Pero había algo más profundo que me carcomía por dentro. La pregunta que nunca me había atrevido a formular. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo me había convertido en la campesina de la que se burlaban? Saqué de mi cómoda la caja de zapatos donde guardaba las fotografías de toda mi vida. Mis dedos temblaron al tocar la primera imagen. Alonso a los 6 años, montado en mis hombros durante la feria del pueblo, ambos sonriendo bajo el sol dorado de septiembre. Él llevaba una camisa blanca que yo había bordado a mano con hilos de colores, y sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando saben que son amados sin condiciones. Recordé ese día con una claridad que me dolía en el pecho. Habíamos gastado nuestros únicos 20 pesos en algodón de azúcar y un globo rojo que se nos escapó hacia las nubes. Alonso lloró tanto que vendí mi anillo de matrimonio esa misma tarde para comprarle otro. Mi esposo había muerto apenas 2 años antes, y yo estaba aprendiendo a ser madre y padre al mismo tiempo, trabajando de sol a sol en los cafetales para que a mi niño no le faltara nada. La siguiente fotografía me partió el alma. Alonso a los 18 años, el día que se fue a estudiar a Ciudad de México. Estaba parado junto al autobús con una maleta que había costado 2 meses de mi trabajo, llena de ropa nueva que había comprado vendiendo mi única vaca lechera. Yo sonreía en la imagen, pero recordaba perfectamente el vacío en mi estómago, no por hambre, sino por el terror de no saber si sería suficientemente fuerte para sostener sus estudios desde tan lejos. Durante 5 años, cada mes sin falta, caminaba hasta el banco del pueblo con un sobre que contenía todo lo que podía reunir. 800 pesos, 1000 pesos cuando la cosecha había sido buena, 500 cuando las lluvias se habían retrasado.
No importaba si yo tenía que comer solo frijoles y tortillas durante semanas, si tenía que remendar mi ropa hasta que quedara más remiendo que tela original, si tenía que caminar kilómetros para ahorrarme el pasaje del autobús. El señor Martínez, del banco, conocía mi rutina. Me veía llegar cada mes con mis billetes arrugados, contados una y otra vez durante el camino para asegurarme de que no se me hubiera perdido ninguno. Él siempre me preguntaba lo mismo. ¿Está segura, doña Isabel? Es mucho dinero para usted. Y yo siempre le respondía lo mismo. Es para la educación de mi hijo. No hay precio que sea demasiado. Recordé las cartas que Alonso me enviaba al principio. Cartas escritas a mano en papel barato, donde me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus sueños de convertirse en ingeniero. «Mamá», escribía con esa letra que yo le había enseñado en la mesa de nuestra cocina, «algún día te voy a dar todo lo que te mereces. Vas a estar orgullosa de mí». Yo guardaba esas cartas como tesoros. Las leía una y otra vez hasta que el papel se gastaba en los dobleces. Pero las cartas fueron cambiando. Poco a poco, las palabras de amor se volvieron listas de necesidades. «Mamá, necesito dinero para libros. Mamá, los otros estudiantes van a lugares que yo no puedo pagar. Mamá, necesito ropa mejor para las presentaciones». Cada petición venía acompañada de menos palabras cariñosas, menos preguntas sobre mi vida, menos interés en las pequeñas historias del pueblo que yo trataba de compartirle en mis respuestas. Cuando se graduó de ingeniero, yo vendí mi cosecha completa de ese año para viajar a Ciudad de México y estar en su ceremonia. Me gasté 3 meses de ingresos en un vestido nuevo, zapatos que me lastimaban los pies y un regalo que él apenas miró antes de guardarlo en una caja. En las fotografías de ese día, yo sonrío con el orgullo más puro que he sentido jamás. Pero Alonso mira hacia otro lado, como si ya estuviera planeando un futuro en el que yo no tenía cabida. Después vino Lucía. La conocí por una fotografía que él me envió. Una muchacha bonita, de piel blanca y sonrisa perfecta, parada frente a un restaurante elegante. «Es mi novia», me escribió en una carta más corta que un recibo. «Se llama Lucía y viene de una buena familia de Guadalajara». Buena familia. Como si la mía no lo fuera. Cuando me anunció que se iban a casar, yo vendí la mitad de mi ganado para darle dinero para la boda. 3 años de ahorros que tenía guardados para reparar el techo de mi casa fueron a parar a las flores, el vestido de novia y la luna de miel en Cancún. Yo no fui invitada a la ceremonia. «Es algo pequeño, mamá», me dijo por teléfono, y su voz sonaba distante, como si me hablara desde otro planeta. Solo para la familia de ella y algunos amigos. Después vinieron los años de las llamadas mensuales. Siempre con la misma rutina. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», pero sin esperar realmente la respuesta, seguido inmediatamente de «necesitamos ayuda este mes». Era el coche que se había descompuesto, el departamento que había subido de renta, las vacaciones que necesitaban para relajarse del estrés del trabajo. Yo nunca pregunté de qué trabajaba Lucía, o si acaso trabajaba. Solo transfería el dinero y colgaba el teléfono con un vacío cada vez más grande en el pecho. Los domingos se volvieron los días más tristes de mi semana. Mientras las otras mujeres del pueblo hablaban de las visitas de sus hijos, de los nietos que corrían por sus patios, de las comidas familiares donde 3 generaciones se reunían alrededor de la mesa, yo sonreía y asentía, inventando historias sobre las llamadas frecuentes de Alonso, que en realidad nunca llegaban. Doña Carmen, mi vecina, siempre me preguntaba, ¿y cuándo va a venir Alonso a conocer a su nuera? Yo me inventaba excusas, que estaba muy ocupado con el trabajo, que el viaje era largo, que pronto vendríamos. Pero en el fondo sabía la verdad que no me atrevía a admitir. Mi hijo se había avergonzado de mí mucho antes de que Lucía pusiera palabras a esa vergüenza. Una tarde de lluvia, mientras organizaba mis papeles para la declaración de impuestos, encontré todas las transferencias bancarias de los últimos 3 años. La cantidad me dejó sin aliento. Había enviado más de 200,000 pesos. 200,000 pesos que representaban cada madrugada trabajando bajo el sol, cada saco de café cargado en mis hombros, cada comida a medias para que alcanzara el dinero. Esa noche, por primera vez en años, marqué el número de Alonso sin que fuera para transferirle dinero.
Solo quería escuchar su voz. Quería contarle que había visto un colibrí hermoso en mi jardín, que la vecina había tenido una nieta, que extrañaba platicar con él como cuando era pequeño. «Mamá, estoy ocupado», me dijo después de 2 tonos. «¿Pasa algo urgente?» Urgente. Como si mi soledad no fuera urgente. Como si mis 64 años vividos en función de su felicidad no fueran urgentes. Como si el amor de una madre fuera algo que se pudiera programar en una agenda entre una reunión y otra. «No, hijo», le mentí. «Solo quería saber cómo estaban». «Bien, mamá. Te hablo la próxima semana». Pero la próxima semana no llegó, ni la siguiente. La llamada que recibí 3 semanas después fue la invitación de último momento al almuerzo en casa de los Serrano, donde yo sería presentada como la curiosidad campesina que había costado tanto trabajo civilizar. Ahora, sentada en mi cocina con las fotografías esparcidas sobre la mesa como pedazos de un rompecabezas que ya no encajaba, me pregunté si alguna vez había conocido realmente a mi hijo, o si yo había estado enamorada todos estos años de la idea de lo que podría llegar a ser, de la gratitud que algún día me demostraría, del respeto que eventualmente me ganaría. Guardé las fotografías de vuelta en su caja, pero antes de cerrarla, tomé una decisión que cambiaría todo. Por primera vez en mi vida, iba a averiguar cuánto valía realmente ser una campesina. La llamada llegó 3 días después del almuerzo humillante, justo cuando estaba regando mis plantas de café en el patio trasero. El teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las malas noticias o las urgencias que no pueden esperar. Era Alonso, y su voz tenía ese tono que ya conocía de memoria, el tono de quien está a punto de pedir algo grande. «Mamá», comenzó sin siquiera preguntar cómo estaba después de la humillación que había presenciado. «Tenemos una situación muy delicada aquí. Lucía está embarazada». Mi corazón saltó de alegría por un momento. Un nieto. Después de tantos años de soledad, finalmente tendría una razón para que ellos me necesitaran, para formar parte de su familia de verdad. Me imaginé cargando a un bebé, cantándole las mismas canciones que le había cantado a Alonso, enseñándole a caminar entre mis cafetales. «Dios mío, hijo, qué noticia tan maravillosa», exclamé. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue genuina. «¿De cuánto tiempo está? ¿Cómo se siente? ¿Necesita que vaya a cuidarla?» Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea, el tipo de silencio que presagia malas noticias envueltas en palabras cuidadosamente elegidas. «Bueno, mamá, el tema es que necesitamos dinero, mucho dinero. Lucía quiere tener al bebé en una clínica privada muy exclusiva, y los gastos del embarazo van a ser enormes. Además, necesitamos mudarnos a un departamento más grande, en una zona mejor para criar al niño». La alegría se me fue desvaneciendo como el agua entre los dedos. Por supuesto, no me llamaba para compartir la felicidad, ni para preguntarme si quería acompañar a Lucía a sus citas médicas, ni para planear juntos la llegada de mi nieto. Me llamaba porque necesitaba dinero. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, aunque ya sabía que sería una cantidad que me obligaría a sacrificar algo importante. «50,000 pesos», dijo rápidamente, como si pronunciar el número despacio pudiera hacer que sonara más grande. «Sé que es mucho, pero piénsalo, mamá. Es tu nieto. Es el futuro de la familia. 50,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Para conseguir esa cantidad, tendría que vender mi camioneta, la única que me permitía llevar mi café al mercado regional donde conseguía mejores precios. Tendría que vender también mis últimas 5 vacas, las que me daban leche para hacer queso, y vender en el pueblo. Tendría que tocar mis ahorros de emergencia, esos que había estado guardando por si algún día necesitaba atención médica urgente. «Hijo, es mucho dinero», comencé, pero él me interrumpió. «Mamá, no me digas que me vas a fallar justo ahora, cuando más te necesito, cuando tu nieto está en camino. Lucía dice que si no podemos darle lo mejor desde el principio, tal vez no deberíamos tenerlo». El corazón se me congeló. Estaba amenazando con ¿quitarle la vida a mi nieto si yo no pagaba? «No, no, espera», dije rápidamente, el pánico apoderándose de mi voz. «Voy a conseguir el dinero. Dame una semana». 3 días, mamá. La cita para apartar la clínica es el viernes.
Si no tenemos el dinero para entonces, perderemos el lugar. Colgó sin despedirse. Sin un gracias. Sin un te quiero. Sin siquiera un reconocimiento de lo que me estaba pidiendo que sacrificara. Me quedé ahí parada en mi patio, rodeada de las plantas que mi padre había sembrado con tanto amor, sintiendo como si el suelo se estuviera agrietando bajo mis pies. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de gestiones desesperadas. Vendí mi camioneta a don Roberto por la mitad de lo que valía, porque necesitaba el dinero inmediatamente, y él era el único en el pueblo que tenía efectivo suficiente. Me dolió en el alma ver cómo se llevaba el vehículo que había sido mi compañero fiel durante 10 años, el que conocía cada curva del camino hacia el mercado, el que había resistido lluvia, sol y cargas pesadas sin quejarse jamás. Las vacas las vendía al carnicero del pueblo vecino. Mientras las subían al camión, cada una de ellas me miraba con esos ojos grandes y confiados que partían el corazón. Eran animales que había criado desde becerras, que conocían mi voz y venían cuando las llamaba por su nombre. La más vieja, Esperanza, había sido regalo de mi esposo poco antes de morir. Verla partir fue como perder otro pedacito de él. El viernes por la mañana, caminé hasta el banco con los 50,000 pesos en efectivo. El peso del dinero en mi bolsa me lastimaba el hombro, pero no tanto como me lastimaba el corazón saber que estaba entregando años de trabajo, años de privaciones, años de levantarme antes del amanecer para cuidar esos animales que acababa de vender. Cuando hice la transferencia, el empleado del banco me miró con preocupación. Doña Isabel, ¿está segura? Es una cantidad muy grande. ¿No quiere que le ayudemos a hacer alguna inversión en lugar de enviar todo este dinero? Es para mi nieto, le dije. Y esas palabras me dieron fuerzas para completar la transacción. Esa misma tarde, Alonso me llamó para confirmar que había recibido el dinero. Su voz sonaba alegre, relajada, como si acabara de quitarse un peso de encima. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Lucía está muy emocionada. Ya apartamos la clínica y encontramos el departamento perfecto en Polanco. ¿Puedo hablar con ella? Pregunté. Me gustaría felicitarla personalmente, preguntarle cómo se siente, si necesita algo más. Está descansando ahora, mamá. Ya sabes cómo son los embarazos. Te manda saludos. Saludos. Como si fuera una desconocida de quien se acuerdan por cortesía. Hijo, ¿cuándo podré conocer a mi nieto? ¿Van a venir para que yo esté en el parto? ¿O puedo ir yo a Ciudad de México cuando nazca? Otra pausa incómoda. Otra de esas pausas que ya me sabía de memoria y que siempre precedían a una desilusión. Bueno, mamá, vamos a ver cómo van las cosas. Lucía quiere que todo sea muy tranquilo los primeros meses. Ya sabes, sin muchas visitas, sin complicaciones. Complicaciones. Esa era yo. Una complicación en la vida perfecta que habían construido con mi dinero. 2 semanas después, llegó el golpe final. Estaba en el mercado del pueblo, comprando las pocas verduras que podía permitirme ahora que había vendido todo para ellos, cuando doña Esperanza, que tenía familia en Guadalajara, se acercó a mí con una expresión extraña en el rostro. Isabel, me dijo en voz baja, mi sobrina vio a tu nuera ayer en el centro comercial de Guadalajara. Dice que la vio comprando ropa muy cara en una tienda de lujo, riéndose con sus amigas sobre lo fácil que era conseguir dinero de los suegros ingenuos. El mundo se me detuvo. Las palabras de doña Esperanza llegaron a mis oídos como si vinieran de muy lejos, como si estuviera sumergida bajo el agua. Mi sobrina dice que Lucía estaba diciendo que ya tenían apartado el dinero para irse de vacaciones a Europa, que iban a esperar a que naciera el bebé, y después se iban a tomar unas vacaciones merecidas con el dinero que le habían sacado a la campesina. Campesina. Esa palabra otra vez. Pero esta vez no venía acompañada de risas en una mesa elegante. Esta vez venía cargada de desprecio, de burla, de una crueldad que me llegó hasta los huesos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, viendo las fotografías de Alonso niño, preguntándome en qué momento había perdido al hijo que conocía. ¿Había sido siempre así? ¿Había estado yo tan ciega de amor que no había visto las señales? ¿O realmente se había transformado en esta persona que podía mentirme, usarme y burlarse de mí con su esposa?
Al amanecer, tomé una decisión que había estado evitando durante años. Fui al viejo baúl de madera que tenía guardado en mi recámara, el que no había abierto desde la muerte de mi esposo. Adentro, envueltas en plástico y terciopelo rojo, estaban las escrituras de mis tierras. Las mismas tierras que mi padre me había heredado. Las que mi abuelo había comprado con sudor y lágrimas a principios del siglo pasado. Nunca les había dicho a Alonso ni a nadie el verdadero valor de esas tierras. Para ellos, yo era solo una campesina pobre que vivía de una pequeña siembra de café. No sabían que esas 14 hectáreas se habían convertido, con los años y la demanda internacional de café orgánico, en una propiedad valuada en más de 12 millones de pesos. Con las escrituras en las manos, me di cuenta de algo que me llenó a la vez de dolor y de una extraña sensación de poder. Por primera vez en mi vida, iba a dejar de ser la campesina ingenua de la que se burlaban. Iba a enseñarles quién era realmente Isabel Guadalupe Morales. La llamada llegó exactamente a las 11 de la mañana del martes, apenas 3 días después de que yo hubiera tomado mi decisión. Era Alonso, pero su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa seguridad arrogante de siempre. Había algo desesperado, casi pánico, en su tono. «Mamá, ¿qué está pasando?» El banco me llamó diciendo que suspendiste todas las transferencias automáticas. Dice que cancelaste tu cuenta de débito y que no vas a mandar más dinero. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo mi corazón latía con una mezcla de miedo y liberación. Era la primera vez en 30 años que mi hijo me hablaba con urgencia real en la voz, pero no porque me extrañara o se preocupara por mí. Era porque su fuente de dinero se había secado. «Así es, hijo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no voy a mandar más dinero». «¿Cómo que no vas a mandar más dinero?» «Mamá, tienes que estar bromeando. Lucía está embarazada. Tenemos gastos enormes. No podemos quedarnos sin tu ayuda justo ahora». Su ayuda. Como si yo fuera una institución bancaria, no su madre. «Hijo, durante años he mandado cada peso que he podido reunir. Vendí mi camioneta, vendí mis vacas, vendí todo lo que tenía para darles 50,000 pesos hace 2 semanas. Y me enteré que Lucía anda diciendo que fue muy fácil sacarle dinero a la campesina ingenua». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Un silencio que me confirmó que lo que había escuchado era cierto. «Mamá, no sé quién te dijo eso, pero ¿es mentira?», lo interrumpí. «¿Es mentira que se fueron de compras con mi dinero? ¿Es mentira que planean irse de vacaciones a Europa? ¿Es mentira que se ríen de mí con sus amigos?» Otro silencio. Más largo, más culpable. «Mamá, escucha. Tal vez Lucía dijo algo sin pensar, pero...» «Alonso», le dije, y mi voz tembló por primera vez. «Durante 38 años he sido tu madre. Te he dado todo lo que tengo y más. Y ustedes me han convertido en el chiste de sus reuniones sociales. Me han humillado, me han usado, y ahora descubro que hasta se burlan de lo fácil que soy de engañar. No es así, mamá. Tú estás exagerando. Eres demasiado sensible. Demasiado sensible». Las palabras que siempre usan los que lastiman para justificar su crueldad. «Ya no voy a mandar más dinero, Alonso. Arréglenselas solos». Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. No había pasado ni una hora cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía, y su voz era puro veneno. «¿Se puede saber qué te pasa, Isabel? Alonso está histérico. No puedes dejarnos colgados así de la nada». «Lucía», le dije, «me enteré de lo que andas diciendo por ahí, que soy una campesina ingenua de la que es fácil sacar dinero». «Ay, por favor, Isabel. La gente exagera todo. Además, ¿no es cierto acaso? Tú misma dijiste que eras campesina en el almuerzo de mis papás». Su descaro me dejó sin palabras. No solo no negaba lo que había dicho, sino que tenía la audacia de usarlo en mi contra. «Pues esta campesina ingenua ya no va a ser tan ingenua», le respondí. «Mira, Isabel, tú no entiendes la situación en la que estamos. Tenemos compromisos, tenemos un estilo de vida que mantener. Estoy embarazada. No puedes abandonarme justo ahora. Abandóname tu hijo». Él decidió avergonzarse de mí. Él decidió que era mejor tener el dinero de una campesina que el amor de una madre.
Estás loca, completamente loca. Voy a hacer que Alonso te meta a un asilo. Y me colgó. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza como una amenaza real. ¿Podrían realmente intentar declararme incapaz? ¿Podrían quitarme mis tierras alegando que estaba senil? Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era mi hermano menor, Rafael, que vivía en Tuxtla Gutiérrez y solo venía al pueblo para los funerales o las bodas. Llegó en su coche nuevo, vestido con ropa cara, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a través de los años. «Hermanita», me dijo abrazándome de manera exagerada, «me contó Alonso lo que está pasando. Pobrecito, está muy preocupado por ti». «¿Preocupado por mí o por su dinero?», le pregunté directamente. Rafael se rió incómodamente. «Isabel, no seas así. El muchacho tiene razón en estar preocupado. Te estás comportando muy raro últimamente. Muy impulsiva». ¿Impulsiva por no querer que se sigan burlando de mí? Ay, hermana, pero sí son bromas. Además, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con las tierras cuando te mueras? ¿Dejárselas a la iglesia? Mejor dáselas a Alonso ahora, para que él y su familia puedan disfrutarlas. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Alonso le había contado de las tierras, y ahora venían todos como buitres a ver qué podían arrancarme. Las tierras son mías, Rafael, y son más valiosas de lo que cualquiera de ustedes se imagina. Hermana, tú no entiendes de valores de tierra. Yo trabajo en bienes raíces, conozco el mercado. Esas tierritas tuyas no valen gran cosa. Lo que vale es la buena relación familiar. Tierritas. Como si las 14 hectáreas de café orgánico más cotizado de la región fueran una parcela insignificante. Rafael, te voy a pedir que te vayas de mi casa. Isabel, no seas terca. Piénsalo bien. Alonso es tu único hijo. Lucía te va a dar nietos. ¿De verdad vas a tirar eso por la borda por un malentendido? No es un malentendido. Es años de abuso, años de burlas, años de tratarme como si fuera su empleada personal. Mi hermano se fue, pero no sin antes advertirme. Isabel, vas a terminar completamente sola si sigues así. Y cuando estés viejita y enferma, no va a haber nadie que te cuide. Sola, la palabra que más me aterraba. Pero esa noche, sentada en mi cocina en silencio, me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Había estado sola durante años, rodeada de gente que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Al día siguiente llegó la sorpresa más grande. Toño, mi único nieto de 21 años, hijo de una relación que Alonso había tenido antes de casarse con Lucía, apareció en mi puerta. Hacía más de 2 años que no lo veía, pero ahí estaba, con sus ojos que eran iguales a los de su padre cuando era niño. «Abuela», me dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Mi papá me contó lo que está pasando. Vine a decirte que no todos pensamos igual». Me abrazó con una fuerza que me recordó por qué había valido la pena todo el sufrimiento. En sus brazos sentí el amor real, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no viene acompañado de facturas y transferencias bancarias. «Abuela, yo sé cómo te ha tratado mi papá todos estos años. Sé que tú pagaste sus estudios, que has mandado dinero para todo, y sé cómo te trata Lucía. La he escuchado hablar de ti». «¿Qué has escuchado, mijo?» «Dice que eres una india ignorante que no sabe nada de la vida moderna. Dice que es increíble que mi papá haya salido de esas raíces tan bajas. Dice que cuando tú te mueras, van a vender todo y se van a ir a vivir a Estados Unidos». Cada palabra era una puñalada, pero viniendo de Toño, con amor y protección, me dolían menos. Por fin alguien me estaba diciendo la verdad, no para lastimarme, sino para defenderme. «Abuela, tú no necesitas a gente así en tu vida. Tú me criaste los primeros años de mi vida cuando mi papá no se hacía responsable de mí. Tú me enseñaste a caminar entre estos cafetales. Me enseñaste el valor del trabajo honesto. Tú vales más que todos ellos juntos». Por primera vez en semanas, lloré de felicidad. Mi nieto había venido no a pedirme dinero, no a manipularme, sino a recordarme quién era yo realmente. En ese momento supe que no estaba completamente sola. Tenía a Toño, y eso era suficiente para encontrar la fuerza que necesitaba para la batalla que se venía. «Mijo», le dije, «¿tú sabías que estas tierras valen más de 12 millones de pesos?
Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio, abuela? En serio. Y mañana vamos juntos al abogado para que conozcas exactamente de qué está hecha tu abuela campesina. El lunes por la mañana, por primera vez en más de 30 años, desperté sin el peso de una transferencia bancaria pendiente. No tenía que calcular cuánto dinero necesitaba guardar para Alonso. No tenía que revisar mi cuenta para ver si alcanzaba para sus gastos. No tenía que caminar hasta el banco con un sobre lleno de billetes arrugados. Era una sensación extraña, como despertar en una casa nueva después de décadas viviendo en la misma habitación. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez en años me pregunté, ¿qué quiero hacer hoy? No, ¿qué tengo que hacer? Sino, ¿qué quiero hacer? La pregunta me tomó por sorpresa porque había pasado tanto tiempo sin formularla, que casi había olvidado que existía esa posibilidad. Después de preparar mi café matutino, tomé una decisión que me llenó de una emoción desconocida. Iba a desayunar en el café del pueblo, no porque no tuviera comida en casa, no porque fuera una ocasión especial, sino simplemente porque quería hacerlo, porque podía permitírmelo sin tener que calcular si ese gasto iba a afectar la transferencia de Alonso. Doña Carmen, la dueña del pequeño café, El Amanecer, me recibió con sorpresa cuando entré. «Isabel, qué raro verte por aquí en día de semana. ¿Todo bien?» «Todo perfecto, Carmen. Solo quería desayunar unos huevos rancheros con café de olla». Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el movimiento matutino del pueblo. Los niños caminando hacia la escuela con sus mochilas pesadas, las señoras abriendo sus tienditas, los hombres montando sus bicicletas para ir a trabajar a las fincas vecinas. Vida normal, tranquila, real. Sin prisas, sin urgencias artificiales, sin dramas manufacturados. Mientras esperaba mi desayuno, saqué mi teléfono y lo apagué completamente. No quería interrupciones, no quería llamadas desesperadas, no quería mensajes manipuladores. Por primera vez en años, iba a estar presente en mi propia vida, sin estar pendiente de las crisis constantes de otros. Los huevos rancheros llegaron humeantes, con esa salsa verde que Carmen hacía con chiles de su propio huerto. El café de olla olía a canela y piloncillo, dulce y reconfortante como un abrazo de la infancia. Cada bocado sabía a libertad, a decisión propia, a dinero gastado en mi propio bienestar, en lugar de en los caprichos de otros. ¿Sabes qué, Carmen?, le dije cuando vino a preguntar si todo estaba bien. Este es el mejor desayuno que he comido en años. Ella me sonrió con esa calidez que solo tienen las personas que han trabajado toda la vida sirviendo a otros con amor genuino. Isabel, se te ve diferente hoy. Más, ¿cómo te diría? Más tranquila, tranquila. Esa era exactamente la palabra. Por primera vez en décadas, no tenía un nudo en el estómago. No tenía esa sensación constante de ansiedad que me acompañaba desde que me levantaba hasta que me acostaba, siempre preocupada por si tendría suficiente dinero para las necesidades de Alonso, siempre angustiada por si estaría decepcionándolo de alguna manera. Después del desayuno, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: visitar al licenciado Ramírez, el abogado del pueblo que había conocido a mi padre y que había ayudado con los trámites cuando él murió. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos sobre las tierras. Y más importante, necesitaba protegerme de cualquier intento de mis familiares de declararme incapaz. El despacho del licenciado Ramírez estaba en una casa colonial frente a la plaza principal, con esos techos altos y paredes gruesas que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos. Cuando le expliqué mi situación, él escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno viejo, asintiendo ocasionalmente con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación. «Doña Isabel», me dijo cuando terminé de contarle todo, «lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero familiar. Y lo bueno es que usted tiene todos los documentos que demuestran que es plenamente capaz de manejar sus propios asuntos». Sacó de un archivo las escrituras de mis tierras y las extendió sobre su escritorio como si fueran mapas del tesoro. ¿Sabía usted que estas tierras han aumentado su valor considerablemente en los últimos 5 años? Con el auge del café orgánico y las certificaciones internacionales que tiene su producción,
Estamos hablando de una propiedad que vale cerca de 14 millones de pesos. 14 millones. La cifra me mareó. Era más dinero del que había imaginado incluso en mis cálculos más optimistas. Licenciado, ¿qué puedo hacer para protegerme? Mi nuera me amenazó con que iban a intentar declararme incapaz. Lo primero es hacer un testamento actualizado. Lo segundo es realizar evaluaciones médicas que demuestren su plena capacidad mental. Y lo tercero es documentar todo el abuso que ha sufrido, por si necesitamos demostrar las verdaderas intenciones de su familia. Salí del despacho del licenciado con una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida, tenía un plan. No estaba simplemente reaccionando a lo que otros hacían conmigo. Estaba tomando control de mi propia situación. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado sin una lista estricta basada en el presupuesto más ajustado posible. Caminé entre los puestos simplemente comprando lo que me apetecía. Mangos maduros que olían a verano, queso fresco del rancho de don Aurelio, pan dulce de la panadería que siempre había admirado desde lejos, pero que consideraba un lujo innecesario. Doña Esperanza, que vendía verduras en el mercado, me vio llegar con curiosidad. «Isabel, ¿cómo sigues después de lo que te conté el otro día? ¿Ya hablaste con tu hijo?» «Sí, Esperanza. Y tomé una decisión importante. Ya no voy a permitir que me traten así». «Ay, qué bueno. Te lo mereces, Isabel. Siempre has sido demasiado buena con esa gente». Me compré 3 kilos de mangos solo porque me encanta su sabor. 3 kilos que normalmente habría considerado un desperdicio. Porque, ¿para qué necesita una sola persona tantos mangos? Pero esa tarde entendí algo fundamental. No tenía que justificar mis pequeños placeres ante nadie. No tenía que racionar mi felicidad para poder financiar la de otros. Al llegar a casa, encontré a Toño esperándome en el portal. Había estado ayudándome a organizar mis documentos y había pasado la tarde investigando en Internet sobre los precios del café orgánico certificado. «Abuela, no vas a creer lo que descubrí», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «Tu café no solo es valioso por las tierras. Tu producción actual, si la vendieras directamente a exportadores en lugar de a intermediarios, te podría dar más de 200,000 pesos al año solo en ganancias. 200,000 pesos al año. Más de lo que había estado enviando a Alonso, pero ganado por mi propio trabajo, por mi propia tierra, sin depender de nadie más. Mijo, ¿me estás diciendo que he estado viviendo como pobre teniendo recursos para vivir bien?» «Exactamente, abuela. Has estado regalando tu dinero mientras vivías con lo mínimo. Y no solo eso. También he estado investigando sobre cooperativas de mujeres caficultoras. Hay programas del gobierno y organizaciones internacionales que apoyan a productoras como tú. Podrías incluso aplicar para créditos para mejorar tu producción y aumentar tus ganancias». Esa noche, por primera vez en años, me fui a la cama sin esa sensación de vacío en el estómago que me acompañaba todas las noches. No era solo el vacío físico del hambre, que había aprendido a ignorar para poder enviar más dinero a Alonso. Era el vacío emocional de una vida vivida en función de las necesidades de otros, sin espacio para mis propios sueños y deseos. Me quedé despierta un rato, mirando por la ventana hacia mis cafetales bajo la luz de la luna. Esas plantas que mi padre había sembrado con tanto cariño, que yo había cuidado durante décadas sin saber su verdadero valor, de repente me parecían diferentes. No eran solo plantas. Eran mi independencia, mi dignidad, mi futuro. Por primera vez en 30 años, me dormí sin preocuparme por si tendría suficiente dinero para la próxima transferencia. Por primera vez en décadas, me dormí pensando en lo que podría hacer con mi vida en lugar de en lo que otros esperaban que hiciera por ellos. Y cuando el sueño finalmente llegó, soñé con mangos maduros, café humeante y un futuro que por fin me pertenecía completamente a mí. El confronto que había estado evitando durante semanas finalmente llegó un sábado por la mañana, cuando el sonido de un coche conocido me despertó antes del amanecer. Desde mi ventana vi el sedán plateado de Alonso estacionándose frente a mi casa con esa urgencia agresiva que caracteriza a las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. No venía solo. Lucía bajó del coche con dificultad, su embarazo ya notorio,
pero su rostro tenía esa expresión de furia contenida que yo había aprendido a reconocer. Detrás de ellos, para mi sorpresa y dolor, venía Rafael con su esposa Carmen, y hasta mi prima Dolores desde Comitán. Habían traído refuerzos familiares para esta batalla final. Sabía que este momento llegaría. Durante las últimas 3 semanas, desde que había cortado las transferencias de dinero, habían estado llamando a todos los parientes que pudieran encontrar, contándoles su versión de la historia, que yo me había vuelto loca, que estaba siendo manipulada por extraños, que necesitaba ayuda urgente antes de que dilapidara todo el patrimonio familiar en tonterías. Me vestí con calma, poniéndome mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Alonso hace tantos años. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Si iba a enfrentar a mi familia en una guerra, iba a hacerlo con la dignidad que ellos habían tratado de quitarme. Cuando abrí la puerta, Alonso entró sin siquiera saludarme, seguido de toda la comitiva familiar. Mi pequeña sala se llenó de rostros que una vez habían representado amor y apoyo, pero que ahora parecían un tribunal dispuesto a juzgarme. «Mamá», comenzó Alonso con esa voz controlada que usaba cuando trataba de sonar razonable, «vinimos porque estamos muy preocupados por ti. Toda la familia está preocupada. Sentémonos», dije simplemente, señalando las sillas y el pequeño sofá. «Ya que vinieron desde tan lejos, supongo que tienen mucho que decirme». Lucía se acomodó en el sofá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tocándose el vientre de manera teatral como recordatorio constante de su estado. Rafael se quedó de pie, adoptando esa postura de autoridad que había practicado en sus años de trabajo en bienes raíces. Mi prima Dolores me miraba con esa expresión de falsa preocupación que usan las personas cuando van a participar en un linchamiento emocional, pero quieren sentirse justificadas. «Isabel», comenzó Rafael, «hemos estado hablando mucho entre todos, y creemos que estás pasando por una crisis emocional muy fuerte. Es normal a tu edad. Las mujeres mayores a veces tienen cambios hormonales que afectan su juicio. Cambios hormonales. La excusa perfecta para descartar cualquier decisión de una mujer que no les convenía. ¿Una crisis emocional por no querer seguir enviando dinero a quien se burla de mí?», pregunté, manteniendo mi voz tranquila. «¡Ay, Isabel!», exclamó Dolores con su voz aguda. «Esos son malentendidos. La familia es lo más importante. No puedes abandonar a tu único hijo por chismes de vecinas envidiosas». «No son chismes», dije firmemente. «Yo estuve presente cuando Lucía me llamó campesina frente a toda su familia. Yo escuché las risas. Y después me enteré de cómo planean gastarse mi dinero, riéndose de lo fácil que soy de engañar». Lucía suspiró dramáticamente, como si fuera una víctima incomprendida. «Isabel, tal vez dije algo que malinterpretaste. Estaba nerviosa. Era la primera vez que conocía a toda mi familia junta. A veces uno dice cosas sin pensar, pero tú estás exagerando todo fuera de proporción. ¿Malinterpreté cuando me dijiste que era una campesina auténtica? ¿Malinterpreté las risas de tu familia? ¿Malinterpreté cuando amenazaste con meterme a un asilo?» El silencio que siguió fue elocuente. Nadie negó nada porque no podían. En lugar de eso, cambiaron de estrategia. «Mamá», intervino Alonso, «aunque hubiera habido malentendidos, no puedes castigar a tu nieto que viene en camino. Este bebé es tu sangre. ¿De verdad vas a privarlo de las oportunidades que tú podrías darle? La manipulación emocional más vieja del mundo. Usar a los niños como escudos». Pero yo ya había aprendido a reconocer sus tácticas. «Alonso, ese bebé va a tener las mismas oportunidades que tuviste tú. Sus padres van a trabajar para mantenerlo, como hacen todos los padres responsables. Yo ya cumplí mi papel de madre contigo. Pero tienes las tierras», explotó finalmente Rafael, mostrando sus verdaderas intenciones. «Tierras que no estás usando para nada productivo. Tierras que podrían dar educación universitaria a tu nieto, que podrían asegurar el futuro de la familia». Ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión familiar. No era preocupación por mi bienestar mental, era codicia por mis tierras. «Mis tierras están siendo muy productivas», les dije con una sonrisa que los desconcertó.
más productivas de lo que cualquiera de ustedes se imagina. Me levanté y fui a mi recámara, de donde saqué la carpeta que el licenciado Ramírez había preparado para mí. Regresé a la sala y puse los documentos sobre la mesa de centro con la solemnidad de quien está a punto de jugar la carta ganadora. ¿Saben cuánto valen estas tierras que ustedes creen que estoy desperdiciando? Abrí la carpeta y saqué el avalúo oficial que había mandado hacer la semana anterior. 14.400.000 pesos, anuncié, disfrutando la expresión de shock en todos sus rostros. Y eso sin contar las ganancias anuales de la producción de café orgánico certificado, que el próximo año, vendiendo directamente a exportadores, me dará aproximadamente 300.000 pesos de ganancia. El silencio era ensordecedor. Rafael había palidecido. Alonso tenía la boca abierta. Lucía miraba los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. Pero eso no es todo, continué, sacando otro documento. También acabo de asociarme con una cooperativa internacional de comercio justo. Mi café va a ser vendido en Europa y Estados Unidos con certificación orgánica premium. Las proyecciones indican que en 3 años, mis ganancias anuales podrían llegar a $500,000 de pesos. ¿Medio millón? Murmuró Dolores, calculando mentalmente cuánto representaba eso. Así es. Resulta que esta campesina ignorante que ustedes tanto desprecian es en realidad una empresaria próspera que ha estado subsidiando la vida de lujo de otros mientras vivía con lo mínimo. Me dirigí directamente a Lucía, quien había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón en algo. Sí soy campesina. Soy campesina y estoy orgullosa de serlo. Soy campesina propietaria de tierras que valen más que todas las posesiones de tu familia juntas. Soy campesina con ingresos que superan el salario de tu esposo. Soy campesina que construyó todo esto con sus propias manos, sin humillar a nadie, sin burlarse de nadie, sin vivir como parásita del trabajo ajeno. Alonso intentó interrumpir. Mamá, ¿no tenía idea de que las tierras valían tanto? Lo interrumpí. Por supuesto que no lo sabías, porque nunca te interesaste en conocer realmente mi vida. Solo te interesaba el dinero que podías sacar de ella. Saqué el último documento de la carpeta, mi testamento recién elaborado. Y ya que estamos hablando de herencias familiares, quiero que sepan que acabo de hacer mi testamento. Mis tierras y todos mis bienes van a quedar en un fideicomiso para financiar becas educativas para jóvenes campesinos de escasos recursos. La administración del fideicomiso queda a cargo de mi nieto Antonio, quien ha demostrado ser la única persona en esta familia que me respeta genuinamente. Las protestas fueron inmediatas y ensordecedoras. Gritos de «No puedes hacer eso», «Estás loca», «Vamos a impugnarlo», se mezclaron en un coro de indignación y pánico. Me puse de pie con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pueden irse de mi casa», dije con una voz que no admitía discusión. «Todos ustedes. Y no regresen hasta que puedan tratarme con el respeto que me merezco como ser humano, no como una fuente de ingresos». «Isabel, no puedes echarnos así», gritó Rafael. «Somos tu familia». «La familia no humilla», respondí, abriendo la puerta de par en par. «La familia no manipula. La familia no viene en manada a intimidar a una mujer mayor para robarle su patrimonio. Ustedes no son mi familia. Son extraños codiciosos que comparten mi apellido». Uno por uno fueron saliendo, algunos gritando amenazas, otros intentando últimas súplicas manipuladoras. Lucía fue la última en salir, deteniéndose en el umbral para lanzar su veneno final. «Te vas a morir sola y amargada, Isabel, y nadie va a llorar en tu funeral». «Prefiero morir sola con dignidad», le respondí, «que vivir rodeada de buitres sin respeto». Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé un momento recargada contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía con una mezcla de dolor y liberación. Había perdido a mi familia, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autorrespeto y el control total sobre mi propia vida. Esa tarde, Toño llegó como habíamos quedado y encontró la casa en silencio. «¿Cómo te fue con la reunión familiar, abuela?» «Mijo», le dije abrazándolo fuerte, «creo que acabamos de empezar una vida completamente nueva». 3 meses después del confronto familiar,
Desperté una mañana de octubre con una sensación que había olvidado que existía. Emoción pura por lo que el día podría traerme. No era la ansiedad disfrazada de expectativa que había caracterizado mis mañanas durante décadas, siempre preocupada por las próximas demandas de dinero o las próximas crisis manufacturadas de Alonso. Era genuina curiosidad por mi propia vida. Me levanté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no para cumplir con rutinas impuestas por la necesidad, sino para disfrutar el momento más hermoso del día en mis tierras. El aire de la montaña tenía ese frescor limpio que solo se encuentra a esta altura, mezclado con el aroma dulce de los granos de café madurando en las plantas. Caminé descalza hasta mis cafetales, sintiendo la tierra húmeda entre los dedos de los pies, conectándome con esta herencia que por fin había aprendido a valorar en toda su dimensión. Las plantas, cargadas de frutos rojos brillantes, parecían saludarme con el susurro de sus hojas movidas por la brisa matutina. Era el día más importante de mi nueva vida. Iba a recibir la primera delegación de compradores europeos que habían venido específicamente a conocer mi finca y a negociar directamente conmigo la exportación de mi café orgánico. Después de décadas de vender mi producción a intermediarios que se quedaban con la mayor parte de las ganancias, finalmente iba a comercializar directamente con quienes realmente valoraban la calidad de mi trabajo. Regresé a la casa para prepararme, pero antes me detuve frente al espejo del pasillo, el mismo donde durante años me había mirado con resignación, viéndome como la mujer cansada que cargaba con las responsabilidades de todos. La mujer que me devolvía la mirada ahora era diferente. Tenía los mismos 64 años, las mismas arrugas que hablaban de décadas de trabajo bajo el sol, las mismas manos ásperas que conocían cada grano de café de la región, pero había algo nuevo en sus ojos, una seguridad serena, una dignidad reconquistada, una fuerza tranquila que irradiaba desde adentro. Me puse un vestido nuevo, el primero que había comprado para mí en más de 5 años. Era de algodón azul con pequeñas flores bordadas, elegante pero cómodo, perfecto para una empresaria cafetalera que recibe inversionistas internacionales. Me peiné con cuidado y me puse los aretes de plata que había heredado de mi abuela, los mismos que había vendido y recomprado 3 veces durante los años más difíciles, cuando Alonso necesitaba dinero urgente. A las 9 en punto, llegó la comitiva en 2 camionetas blancas. Bajaron 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con esa elegancia casual que caracteriza a quienes tienen dinero pero trabajan en el campo. El líder del grupo, un hombre alto de unos 50 años llamado Marcus Weber, se acercó con una sonrisa genuina y me estrechó la mano con respeto. Señora Morales, es un honor conocerla finalmente. Hemos estado siguiendo su producción durante 2 años a través de la cooperativa regional, y sus granos están causando sensación en Europa. Nunca habíamos probado un café con estas características de sabor y aroma. Durante las siguientes 4 horas, les mostré cada rincón de mi propiedad. Les expliqué mi proceso de cultivo orgánico, heredado de mi padre y perfeccionado a través de décadas de experiencia. Les mostré mi sistema de secado natural, mis técnicas de selección de granos, mis métodos tradicionales de tostado que resaltaban las notas únicas del café de montaña chiapaneco. No era la campesina tímida que se disculpaba por existir en las reuniones familiares. Era una experta que hablaba con autoridad sobre su campo de especialización. Una productora que conocía cada aspecto de su trabajo desde la siembra hasta la taza final. Los europeos escuchaban con atención, hacían preguntas técnicas, tomaban notas en sus libros y fotografías de mis instalaciones. Su café, me dijo la señora Ingrid Hoffmann, representante de una cadena de cafeterías premium de Alemania, tiene una complejidad de sabores que raramente encontramos. Las notas de chocolate, caramelo y frutas cítricas están perfectamente balanceadas. Esto es resultado de décadas de conocimiento aplicado con maestría. Maestría, una palabra que nunca había escuchado asociada con mi trabajo, que siempre había sido menospreciado como cositas de pueblo por mi propia familia. La negociación que siguió fue una experiencia completamente nueva para mí. En lugar de rogar por precios justos o aceptar lo que me ofrecieran los intermediarios locales, me encontré en posición de elegir entre múltiples ofertas.
El contrato que finalmente acepté me aseguraba el triple de lo que había estado ganando, con pagos directos a mi cuenta, sin intermediarios que se quedaran con la mayor parte del valor de mi trabajo. Señora Morales, me dijo Marcus antes de partir, esperamos una relación comercial de muchos años. Su café va a ser etiquetado con su nombre y la historia de su finca. En Europa, los consumidores van a conocer específicamente el café de Isabel Morales de San Cristóbal de las Casas. Mi nombre en etiquetas de café vendido en Europa. La campesina ignorante de la que se burlaba Lucía iba a ser conocida internacionalmente por la calidad de su trabajo. Esa tarde, después de que se fueron los compradores, me senté en mi portal con una taza del mismo café que acababa de vender a precios internacionales. Por primera vez en mi vida, bebía mi propio producto sabiendo su verdadero valor, saboreando no solo el líquido, sino la satisfacción de haber construido algo valioso con mis propias manos. Toño llegó al atardecer, como había hecho todos los días desde el confronto familiar. Se había mudado a una casa pequeña en el pueblo para estar cerca y ayudarme con la administración de mi nueva empresa. Era mi socio, mi heredero, mi familia verdadera. ¿Cómo te fue con los europeos, abuela?, me preguntó, sentándose a mi lado en el columpio de madera que habíamos instalado la semana anterior. Mijo, creo que tu abuela acaba de convertirse oficialmente en una empresaria internacional, le dije, riéndome de la ironía. ¿Te imaginas? La campesina de la que tanto se burlaban va a tener su café en las mejores cafeterías de Berlín y Múnich. Esa noche recibí una llamada que no esperaba. Era doña Carmen del Café del Pueblo, con voz emocionada. Isabel, tienes que ver las noticias. Saliste en el periódico regional. Al día siguiente, Toño me trajo el ejemplar del Diario de Chiapas. En la página de Economía había un artículo titulado Cafetalera chiapaneca logra contratos directos con Europa. Mi fotografía aparecía en el centro, rodeada de mis plantas de café, con una expresión de orgullo y seguridad que yo misma no reconocía. El artículo contaba mi historia. Viuda que había criado sola a su hijo, que había mantenido durante décadas una producción de café orgánico de alta calidad, que finalmente había logrado conectar directamente con mercados internacionales. Me describían como un ejemplo de la tenacidad y sabiduría de las mujeres rurales mexicanas. Durante los siguientes días, comenzaron a llegar visitantes inesperados. Otras mujeres productoras de café de la región venían a preguntarme cómo había logrado establecer contacto con compradores europeos. Jóvenes estudiantes de agronomía pedían permiso para visitar mi finca y aprender mis técnicas. Representantes de dependencias gubernamentales llegaban para ofrecerme créditos y programas de apoyo. Pero la visita que más me conmovió fue la de un grupo de mujeres mayores del pueblo, encabezadas por doña Esperanza. Isabel, me dijo con lágrimas en los ojos, venimos a darte las gracias. Muchas de nosotras hemos sido humilladas por nuestras propias familias, tratadas como si no valiéramos nada solo porque somos mujeres mayores del campo. Verte levantarte así, verte defender tu dignidad y demostrar tu valor, nos ha dado fuerzas para hacer lo mismo. Me contaron historias similares a la mía. Hijos que solo llamaban para pedir dinero, nueras que las despreciaban, familias que las veían como carga en lugar de como patrimonio humano. Pero ahora, inspiradas por mi ejemplo, varias de ellas habían comenzado a poner límites, a valorar su propio trabajo, a exigir respeto. Fundamos un grupo, me dijo doña Rosa, una viuda de 70 años. Se llama Mujeres Dignas de San Cristóbal. Nos reunimos cada semana para apoyarnos mutuamente y para recordarnos que tenemos valor, independientemente de lo que nuestras familias digan. Esa tarde, mientras caminaba por mi propiedad viendo la puesta de sol pintar las montañas de naranja y púrpura, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía apenas 6 meses, me había sentido como la mujer más humillada y sola del mundo, rodeada de personas que me trataban como un cajero automático con sentimientos. Ahora me encontraba en el centro de una comunidad de mujeres empoderadas, respetada internacionalmente por mi trabajo, próspera económicamente, pero sobre todo, completamente en paz conmigo misma. No había vuelto a saber de Alonso, Lucía o Rafael.
Según me contó doña Carmen, que tenía familiares en Guadalajara, Lucía había tenido al bebé y estaban enfrentando serias dificultades económicas sin mi subsidio constante. Aparentemente, el salario de Alonso no era suficiente para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado con mi dinero. Por un momento, sentí una punzada de dolor por el nieto que había nacido y que no conocería, pero inmediatamente recordé las palabras crueles, la humillación, la manipulación, y ese dolor se transformó en una tranquila certeza. Había hecho lo correcto. Mi valor no dependía de ser útil a personas que no me respetaban. Mi dignidad no estaba sujeta a la aprobación de quienes me humillaban. Mi vida tenía sentido completo, sin necesidad de sacrificarme por la ingratitud ajena. Esa noche, me dormí en mi nueva cama, la que había comprado con mis propias ganancias, entre sábanas de algodón suave que habían sido un regalo para mí misma. Por la ventana abierta entraba el aroma de mis cafetales y el sonido de los grillos de la montaña. Era el sonido de la libertad, de la dignidad reconquistada, del amor propio finalmente florecido. Un año después de aquel almuerzo humillante en casa de los Serrano, me encontré sentada en la terraza de un hotel boutique en San Cristóbal de las Casas, esperando a un periodista de una revista internacional de agricultura sostenible que había venido desde Ciudad de México para entrevistarme. La ironía no se me escapaba. La campesina de la que tanto se habían burlado ahora era considerada una líder en la industria cafetalera de México. Llevaba puesto un traje sastre color tierra que había mandado hacer con una modista del pueblo. Elegante pero práctico. Perfecto para una mujer de negocios que no había olvidado sus raíces. Mi cabello, ahora cortado en un estilo moderno pero que conservaba su color plateado natural, estaba peinado con la confianza de alguien que había aprendido que la edad es sinónimo de sabiduría, no de vergüenza. Mientras esperaba, reflexionaba sobre el año que había pasado. 12 meses de transformación tan profunda que a veces me costaba creer que fuera la misma mujer que había regresado llorando en aquel autobús de Guadalajara, sintiéndose como la persona más humillada del mundo. Mi empresa, Café Isabel Morales, tradición de montaña, ahora exportaba a 12 países. El logo mostraba la silueta de las montañas chiapanecas con una planta de café en primer plano y mi nombre en letras elegantes. Cada bolsa llevaba mi fotografía y una breve historia sobre la tradición familiar que había construido esta calidad excepcional de café. Pero los números, por impresionantes que fueran, no contaban la historia completa. Lo que realmente había cambiado era algo mucho más profundo. Había descubierto quién era Isabel Guadalupe Morales cuando no estaba definida por las necesidades de otros. Era una mujer que despertaba cada mañana con propósito propio. Era una empresaria que tomaba decisiones basadas en su conocimiento y experiencia, no en la culpa o la manipulación emocional. Era una líder comunitaria que había inspirado a otras mujeres a reconocer su propio valor. Era una mentora que compartía su conocimiento con jóvenes productores sin esperar nada a cambio. Era una mujer libre. El periodista llegó puntualmente, un joven de unos 30 años, con una grabadora y una cámara profesional. Durante las siguientes 2 horas, me hizo preguntas sobre técnicas de cultivo, mercados internacionales, certificaciones orgánicas y sostenibilidad ambiental. Pero también quiso conocer mi historia personal, cómo una mujer de 65 años había logrado romper las barreras de una industria tradicionalmente dominada por intermediarios masculinos. Señora Morales, me preguntó hacia el final de la entrevista, ¿qué consejo le daría a otras mujeres rurales que sienten que su trabajo no es valorado? La pregunta me llevó inmediatamente a pensar en todas las mujeres que habían visitado mi finca durante el último año. Mujeres que, como yo, habían pasado décadas siendo invisibles para sus propias familias, trabajando sin reconocimiento, dando sin recibir, existiendo en función de las necesidades ajenas. Le diría que el valor de nuestro trabajo no depende del reconocimiento de otros, respondí, sintiendo la fuerza de cada palabra, que nuestros conocimientos, heredados de generaciones de mujeres sabias, tienen un precio en el mercado mundial. Que nuestras manos que han trabajado la tierra durante décadas son manos expertas, no manos ignorantes, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar el respeto que merecemos.
Esa tarde, después de que se fue el periodista, Toño y yo nos sentamos en el portal de mi casa para revisar los planes del próximo año. Habíamos decidido expandir la producción, contratar a 5 familias más del pueblo como socios productores y establecer un centro de capacitación para mujeres caficultoras. Abuela, me dijo Toño mientras revisábamos los contratos, ¿alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si nunca hubieras puesto límites? La pregunta me hizo reflexionar. Si hubiera seguido enviando dinero, tragándome las humillaciones, aceptando el papel de la campesina tonta que existía solo para financiar los caprichos de otros, ¿dónde estaría ahora? Probablemente vendiendo mis tierras poco a poco para sostener el estilo de vida de Alonso y Lucía, empobreciéndome gradualmente hasta quedarme sin nada, muriendo como una mujer amargada que había regalado su vida entera sin recibir ni respeto ni agradecimiento. «Mijo», le dije, «creo que habría muerto sin conocerme realmente. Habría llegado al final de mis días sin saber de qué era capaz, sin experimentar el orgullo de construir algo con mis propias manos, sin sentir el respeto genuino de otras personas». Esa noche, como había hecho cada noche durante el último año, caminé por mis cafetales bajo la luz de la luna. Era mi momento de meditación, de gratitud, de conexión con la tierra que me había dado todo lo que tenía. Las plantas, ahora expandidas y mejor cuidadas que nunca, susurraban con la brisa nocturna como si me contaran secretos de prosperidad y dignidad. En uno de estos paseos nocturnos había llegado una carta. Era de Alonso, la primera comunicación que recibía de él en todo el año. La carta estaba escrita a mano, en papel simple, y su tono era completamente diferente al de todas nuestras conversaciones anteriores. «Mamá», comenzaba, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó el año pasado. He visto el artículo en el periódico. He sabido de tu éxito, y me he dado cuenta de muchas cosas que no quería ver antes». Continuaba disculpándose por años de indiferencia, reconociendo que había usado mi amor como una fuente de ingresos, admitiendo que había permitido que Lucía me humillara sin defenderme nunca. Hablaba de problemas económicos, de un matrimonio que se había vuelto tóxico, de la realización tardía de que había perdido a la única persona que realmente lo había amado sin condiciones. La carta terminaba con una súplica. «¿Podríamos hablar? No para pedirte dinero, no para que soluciones mis problemas, sino para que me des la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que siempre fuiste y que yo fui demasiado ciego para ver». Guardé la carta en mi cómoda sin responderla inmediatamente, no porque fuera rencorosa, sino porque había aprendido que las decisiones importantes requieren tiempo y reflexión. Durante semanas había estado considerando si quería abrir esa puerta nuevamente, si estaba dispuesta a arriesgar la paz que había construido. Finalmente, una tarde de lluvia, le escribí una respuesta breve. «Alonso, puedes venir a visitarme cuando quieras, pero vienes a conocer a Isabel Morales, la empresaria cafetalera, no a la madre que solías conocer. Esa mujer ya no existe. Si puedes respetar a la mujer en que me he convertido, serás bienvenido en mi casa». 2 semanas después, llegó en autobús, solo, con una maleta pequeña y una expresión que mezclaba nerviosismo con respeto genuino. Se había separado de Lucía, había dejado su trabajo en la ciudad y estaba tratando de reconstruir su vida desde cero. Venía no como el hijo que demandaba dinero, sino como un hombre adulto que finalmente quería conocer a su madre como persona. La conversación que tuvimos esa primera noche fue diferente a todas las que habíamos tenido en 30 años. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, sobre mis planes, sobre mi felicidad. Me pidió perdón no solo con palabras, sino con lágrimas genuinas de arrepentimiento. Y por primera vez en décadas, me escuchó realmente cuando le hablé de mis sueños, mis logros, mis esperanzas para el futuro. «Mamá», me dijo antes de irse a dormir, «perdí a una madre maravillosa por años, pero he ganado la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Si me das permiso, me gustaría quedarme un tiempo para aprender quién eres realmente». Alonso se quedó 3 meses. Trabajó en los cafetales, aprendió sobre agricultura sostenible, conoció a los compradores internacionales, participó en las reuniones del grupo Mujeres Dignas
y gradualmente se convirtió en alguien que yo podía respetar, no solo amar. Había crecido, madurado, y finalmente había desarrollado la capacidad de ver a otros como personas completas, no como recursos para sus necesidades. Cuando finalmente regresó a Ciudad de México para empezar un nuevo trabajo en una cooperativa agrícola, nuestra relación se había transformado completamente. Ya no era la dinámica de madre sacrificada e hijo demandante. Era una amistad entre dos adultos que se respetaban mutuamente, basada en amor genuino, no en obligación o necesidad. Esta noche, mientras termino de escribir esta historia en mi diario, puedo escuchar a lo lejos el sonido de la celebración en el pueblo. Mañana es el primer aniversario del grupo Mujeres Dignas, y hemos organizado una feria donde las mujeres de la región van a vender sus productos directamente, sin intermediarios. 35 mujeres participarán, todas inspiradas por la idea de que su trabajo tiene valor, de que su edad es sabiduría, de que merecen respeto. Miro por la ventana hacia mis cafetales, iluminados por la luna llena, y siento una gratitud profunda por el camino recorrido. No fue el dolor de la humillación lo que me transformó. Fue la decisión de no aceptar más ese dolor. No fue el dinero lo que me dio dignidad. Fue la comprensión de que ya la tenía. Siempre la había tenido. Simplemente había permitido que otros me convencieran de lo contrario. La mujer que se subió a aquel autobús llorando después del almuerzo humillante ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce su valor, que ha construido su propia prosperidad, que ha inspirado a otras, que ha elegido el amor que la respeta sobre el amor que la usa. Y si estás escuchando esta historia preguntándote si es demasiado tarde para tu propia transformación, déjame decirte algo que aprendí a los 65 años. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo para complacer a otros. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque tal vez, en algún lugar, hay otra mujer esperando el valor para reclamar su propia dignidad.